adelante Felipe Mendoza, por favor. Un gran aplauso para Felipe. ¿Hay audio? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? ¿Todo súper? Buenísimo. Genial. Vamos a arrancar. El tiempo me apremia. Tenemos unos cuantos minutos, así que voy a correr un poquito. Inicialmente darle las gracias a la organización del evento, de verdad que sí, a ATFX por hacer esto posible, para esta charla de la que vamos a profundizar un poquito hoy, ¿vale? Debo hacer un disclaimer de arranque. Voy a ir un poquito rápido por el tiempo, pero nos vamos a tomar todos los minutos necesarios para las dudas, para las preguntas en el stand de ATFX. ¿Listo? Ahí voy a estar, podemos sentarnos, conversar, así que lo que necesiten, ahí lo vamos a tomar porque no tengo tiempo para dudas. ¿Listo? Y sé que van a quedar algunas preguntitas. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, arrancando, me presento, como bien lo comentaban, soy analista de mercado de ATFX, actualmente también soy gestor de mesas de dinero, gestiono portafolios, hago consultoría para ayudar a algunos inversionistas grandes y corporativos a gestionar sus carteras, a gestionar sus portafolios, y justamente dentro de ese rol surgió esta duda: ¿cómo mejorar un portafolio de inversión? ¿Cómo mejoramos la cartera? ¿Cómo mejoramos nuestras inversiones o todo ese portafolio que tenemos con los CFDs? Porque suele pasar que comenzamos con los CFDs a conocer el trading, ¿cierto? Pero a medida que vamos avanzando, muchos traders los van abandonando y van dejando de ver las potenciales ventajas que tienen los CFDs para mejorar un portafolio o una cartera completa dentro de las inversiones. ¿Listo? Así que vamos a comenzar. Primero, brevemente, quiero definirles los CFDs por si de pronto tengo aquí gestores de ETF, solamente de futuros y no conocen bien los contratos por diferencia. Sabemos entonces que son instrumentos financieros, ¿verdad? Obviamente son derivados del mercado spot, que su principal característica es que negocian la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del contrato. ¿Listo? Eso suena como a cualquier tipo de trading, pero nos va a dar ciertas ventajas, que es lo que nos permite optimizar ese portafolio que ya vamos a ver mucho más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es muy bueno de esto? Tenemos que nos permite especular sobre el movimiento sin importar la dirección, ¿verdad? Y que trabajamos solamente sobre la diferencia del precio. Aquí 5 características principales que son las que más me gustan, más me enamoran para mejorar un portafolio de inversión, para cuando quiero incluir los CFDs dentro de mi cartera. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a tener pues es una especificación del contrato, ¿cierto? Tenemos un punto de entrada, un punto de salida, una cantidad de lotaje, una cantidad de posición, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es el punto 2, en donde nosotros como gestores, como portadores de una cartera, portadores de clientes privados, públicos, etcétera, etcétera, podemos especular sobre el movimiento del precio, bien sean movimientos alcistas o movimientos bajistas, cosa que no nos permiten hacer todos los instrumentos financieros y también debido a la liquidez, ¿cierto? La liquidación del contrato, la gran ventaja es que está 100% sobre las manos del cliente, a diferencia, por ejemplo, del rollover en futuros, algunos rollovers en ETFs. Algunos gestores me han llamado algún día y me dicen: Felipe, la cartera se me acaba de bajar un 50%. ¿Revisaste el rollover? ¿Qué es eso? Te cortaron los futuros, porque el futuro tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces aquí la ventaja es que tenemos más en nuestro control esa liquidación del contrato. Las comisiones, aquí es donde voy a hacer mucho énfasis ahorita, principalmente, porque las comisiones son ese gran vampiro que tienen todas las mesas de dinero, todas las carteras, y no se dan cuenta, pagan y pagan comisiones, y claro, como les llega anualmente el corte, ¿cierto? Les llega anualmente el corte, no se dan cuenta de cuántas comisiones están pagando. ¿Listo? Y un tema de apalancamiento que nos sirve para lo que vamos a hablar a continuación, que es un poquito el alfa. ¿Ok? Buenísimo. Desarrollemos la tesis. Comencemos hablando qué busco yo como gestor, qué busco yo dentro de la creación de un portafolio de inversión. ¿Qué es lo que todo trader debería estar buscando? No, es que yo soy trader solo en mi casa, entonces no necesito esto, no necesito conocer esto. No, sí, todo el mundo debe conocer esto. ¿Para qué? La gran pregunta es, siempre la pregunta es: ¿eres rentable? Sí, saco dinero al mercado, pero ¿eres más rentable que el mercado? Es decir, ¿invertir contigo me sale mejor que invertir solo? Estoy hablando como trader o como gestor de capital, bien sea individual o bien sea público para otros traders, ¿cierto? Dentro de esa industria, dentro de ese ámbito, se conoce la medida del alfa, que sé que algunos aquí lo conocerán, para otros no, pues lo voy a profundizar un poco.
Y el alfa básicamente, esta definición es como yo la conozco, es una rentabilidad comparable y real. ¿Qué pasa? Si yo tengo una rentabilidad, la pregunta es, ¿con qué la comparo? ¿Un 1, un 2, un 3, un 4 mensual es bueno? ¿Un 5, un 10, un 20, un 50 es real? Entonces esa medida del alfa es lo que todo trader y lo que todo gestor está buscando. Toda mesa de dinero está buscando alfa. Alfa es la rentabilidad que yo saco respecto a la rentabilidad del índice sobre el cual yo me referencio. ¿Listo? ¿Cómo funciona la cosa? ¿Qué quiere decir esto? Si algún día llega un cliente a una mesa de dinero y dice, yo quiero invertir con ustedes, ¿verdad? ¿Qué beneficio hay de invertir con ustedes o hacerlo solo? ¿Cuál es la diferencia? La pregunta que nos está haciendo es, ¿cuánto le están sacando ustedes de más al mercado solito? ¿Verdad? Porque si yo voy a trabajar con ustedes es porque ustedes sacan más que lo que el mercado solo realiza. ¿Listo? Entonces, por eso el alfa es una rentabilidad comparable en lo que saca el trader, la mesa de dinero, el gestor, como se llame, con la rentabilidad del índice en donde se referencia. ¿Listo? Nosotros como traders, la mayoría aquí en la sala, me imagino somos traders de renta variable, ¿verdad? Nos referenciamos pues con la renta variable. Hay algunos traders que también me dicen, no, es que estoy sacando un montón de alfa porque me estoy referenciando con los bonos. No, pues imposible si no. Imposible si no estás sacando alfa frente a la renta fija. Imposible, si no, estamos fritos. Entonces, esa rentabilidad mía, de la mesa, del activo, del trader, siempre, señores, tengo que compararla con la rentabilidad del SP500, que ahorita sigue siendo la madre de la rentabilidad variable, ¿cierto? Entonces hay traders que dicen, no, yo soy rentable, saco un 8% anual, no eres rentable. Yo saco un 9 anual, no eres rentable. ¿Por qué? Porque la rentabilidad anual promedio, y bueno, y esto es un dato de sentarse a conversar, siempre ha sido sujeto a discusión, porque el dato exacto no lo tiene todo el mundo calculado. La rentabilidad del SP500 promedio, sin eventos como coronavirus, eventos externos, es un 10% anual. ¿Qué quiere decir? Que todo trader que yo voy a evaluar o cuando me voy a evaluar yo como trader, si no estoy por encima de un 10 anual, no soy trader. Si una inversión no está por encima del 10 anual y es riesgosa como la renta variable, eso no sirve. Punto. A cualquier trader, a cualquier mesa, a cualquier gestor le van a decir, eso no sirve. ¿Por qué? Porque me estás haciendo correr los riesgos de la renta variable y me estás respondiendo con los porcentajes de la renta fija, que fue el gran inconveniente que hubo el año antepasado, ¿no? 2022, que el SP500 estaba rentando menos que la renta fija. Entonces todo, ¡fum!, se cambió. La gente estaba prefiriendo los CDTs en vez de la renta variable, ¿cierto? Ahí fue donde se cruzaron las famosas curvas de rentabilidad. ¿Listo? Eso por el lado de lo máximo, ¿verdad? Pero por el lado de lo mínimo, lo que hay que tener presente es la inflación. Este dato no está actualizado al día de hoy, las diapositivas las hice ayer, hoy salió 3.4, ¿cierto? Salió el dato el día de hoy. Entonces, siempre a un portafolio, a un trader hay que decirle, por lo máximo tenés que estar buscando sacar más de esta rentabilidad. Si no, hay que replantearnos las cosas. Y como mínimo, por lo menos, que el dinero que tenés invertido no se deprecie. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bien, tenemos claro lo que busca el portafolio es ese alfa. ¿Qué debo hacer como trader teórico, ¿no? De libros? ¿Qué debería hacer yo de libro? Ojo, esto no es real, no existe Superman que haga esto que voy a decir, pero de libro se supone que para yo ganar más que lo que el mercado solito hace, eso sería comprar aquí, ¿verdad? Y venir a cerrar toda la posición a el máximo que tengo del mercado. Esa sería la rentabilidad del SP500 anual promedio. Entonces, cuando un trader o un cliente les pregunta qué tan rentables son, es respecto a esta curva. Eso es algo que nadie conoce. Nadie sabe cómo se mide la rentabilidad. ¿Respecto a qué? Señores, respecto a este mercado, que más o menos en promedio está tasando ese 10% anual. ¿Listo? Entonces la pregunta obviamente es, ¿qué debo hacer para sacarle más porcentaje al mercado dentro del mismo mercado? Porque claro, si ya aplico otros mercados, pues abren otras variables. Pero si yo opero el SP500, ¿cómo debo hacer o qué debo aplicar, qué debo hacer para sacarle más rentabilidad al mercado? Y de ahí es donde nace la famosa frase que hemos escuchado, que es imposible, muy difícil de aplicar, de compra barato y vende caro, ¿cierto? ¿De dónde nace esa frase que ya ha sonado un montón, que es un poquito cliché, que todo el mundo la conoce? Nace de los gestores de portafolios, que lo que buscan
es hacer una sobreposición al mercado cuando ven precios baratos, cuando ven precios económicos, y salen del mercado cuando el mercado está en sus picos, en sus máximos. Obviamente vuelvo y hago el disclaimer, esto de forma ideal, porque pues nadie compra aquí y vende aquí, es muy difícil. Se hace de forma ponderada, de forma promediada para intentar darle, como decimos acá, darle al clavo, ¿no? Darle al punto. ¿Listo? Si yo lo que voy haciendo es que pondero en mayor cantidad el punto donde ingreso y saco de mi posición el punto donde el mercado va a tener un retroceso, eso a final del día lo que me está haciendo es generar un interés compuesto dentro del mismo mercado. ¿Por qué? Porque compro, saco un profit y con ese profit que tengo acá vuelvo y abro toda la posición completa, o dependiendo la gestión del trader, para hacer un underweight, es decir, hacer un sobrepeso un overweight sobre el mercado en el punto donde estoy comprando y así sucesivamente me voy yendo por el mercado, por todo el mercado. Eso es lo que dice la teoría, ¿cierto? Y eso está buenísimo. La pregunta ahí que nos surge es, perfecto, ¿y cómo me optimizo en todo esto? Porque esto para una mesa de capitales o para un trader puede llegar a ser un montón de entradas, salidas, un montón de movimientos. ¿Cómo me optimizo? ¿Cómo lo hago más fácil? ¿Cómo hago que cuando mi cliente me pregunte acerca de esto sea lo más óptimo posible cuando yo esté operando esto? ¿Ok? Y miren acá, aquí quiero hacer un gran énfasis en el tema de comisiones. ¿Por qué decía que el problema es entrar y salir como lo hacen las mesas tradicionales? Porque cada entrada y cada salida, por supuesto que tiene comisiones. De mi broker, de mi banco, del intermediario que tenga, tiene comisiones. Y aquí traje a cotación esta figurita, es un libro de John Bogle, padre creador de Vanguard, de los ETFs, en donde nos muestra cómo un portafolio que nació con, con $10,000, perdón, después de 50 años depreciaba más de la mitad solamente por haber pagado sus costos de impuestos y de comisiones. Ahí es donde está la gran pérdida de toda la optimización de los grandes traders, en las comisiones que pagan y que no se dan cuenta. Fíjense la brecha que hay entre ese alfa ideal que yo hubiese sacado y el alfa que me estoy llevando solamente por pagar esos costes. Y estamos hablando de costes ideales del mercado estadounidense, ¿no? Obviamente aquí en Latinoamérica los costes son más elevados, la liquidez es menor, por lo tanto el cobro es mucho más alto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ojo con esas comisiones, ojo con las comisiones que se están pagando, porque mucho trader está quedando ahí con muy bajito alfa solo por las comisiones que paga y cuenta no se da. ¿Listo? Voy a ir rápido sobre esta tablita. Esto es un ejemplo de un portafolio real que reportó su alfa el año pasado. Acá hay algo muy interesante para revisar también dentro de lo que yo tengo que optimizar en mi portafolio. Miren esto. Yo tengo un alfa neto. Aquí ellos obviamente lo comparan con el SPI, el SP500, llamémoslo así, el ETF, el SP500, y van mostrando su alfa neto, es decir, cuánto le van sacando al mercado respecto a lo que el mercado hizo. ¿Ok? Pero quiero detenerme en un punto específico y es el TW, el Time Weighted. Ese alfa Time Weighted significa qué hubiese pasado si usted en el momento que compró, perdón, me devuelvo acá, en la primera compra que hizo, nunca hubiese tocado el fondo, ni entrado, ni salido, ni vendido, ni nada. Solamente hubiese entrado aquí en este punto y no hubiese salido hasta el final. Pues ese time weighted muestra cómo hubiese sido el ideal de ese portafolio. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos movimientos en el time weighted, entra la capacidad que tengo para hacer depósitos y retiros. ¿Por qué? Porque un trader lo que hace es mantiene su cartera alimentada cuando encuentra una oportunidad o tiene una tesis de inversión, ¿cierto? Y desalimenta su cartera cuando ve que el mercado no le interesa, cuando no tiene una tesis de inversión. Lo que llamamos tener en cash o tener en liquidez o tener dentro del portafolio, estar en el portafolio, estar risk on, ¿ok? Entonces, ese time weighted dice, si usted lo pone y no lo toca, eso hubiese sacado. Pero obviamente necesito tener la gran posibilidad de poder depositar, retirar, hacer esos sobrepesos en mi cartera para poder aumentar ese alfa neto que yo estoy sacando. ¿Para qué? Para reoptimizar lo que tengo en el mercado. ¿Listo? ¿Ok? Buenísimo. Entonces, fíjense, ¿cómo aplico la optimización con los CFDs? Puedo utilizar diferentes estrategias, como lo hablamos al comienzo. Puedo hacer entradas en compra y venta, no solamente
Puedo hacer entradas en compra, como en el caso de los ETFs o algunos otros activos. Como saben, podemos hacer entradas en corto, lo que nos permite hacer mucho más peso o ponderar muchísimo más el riesgo dentro de la cartera cuando la estoy operando. Puedo obviamente pensar perfectamente en el corto o en el largo plazo. Ahorita las carteras que se están moviendo con los CFDs están disfrutando con el giro que está teniendo, por ejemplo, el S&P 500 con todos los datos de esta semana. Están aprovechando muchísimo esta posibilidad de no necesariamente abrir una posición y dejar correr a muy largo plazo, sino con un pensamiento a corto plazo, ¿cierto? Podemos tener cobertura al riesgo por la cantidad de activos que tengo para operar. Las comisiones, por supuesto, no las va a ahorrar porque son muchísimo más bajas. La operativa que tengo, solamente tengo comisiones por la operativa que realizo. Esto a mí me encanta, depósitos y retiros a la velocidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las tesis de inversión se encuentran en el momento que estoy viendo el mercado y necesito hacer un overweight dentro de mi cartera. ¿Qué necesito? Un broker que me deje entrar rápidamente en mi depósito para pesar mi cartera. O lo mismo, ya se acabó mi tesis de inversión, emergentes, desarrollados, etcétera, etcétera, ya no me interesa, el oro, el petróleo, saco mi cartera y puedo liquidar rápidamente, ¿cierto? Puedo liquidar muy rápidamente, ¿ok? Y por supuesto la diversificación de activos que podemos tener dentro de la cartera. Pasa muchas veces que dentro de las carteras queremos operar con commodities, con materias primas, con metales preciosos y no los tenemos. Con los CFDs es donde yo personalmente utilizo para tener esa diversificación en múltiples activos financieros, ¿ok? Entonces acá está, las recomendaciones para integrar son estas recomendaciones: la gestión a la exposición, identificar las oportunidades, evaluar las correlaciones, tener los tamaños de posición alineados al asset allocation que tienen. Estas son las recomendaciones que les dejo por ahí. Si quieren, por el tiempito, sáquenle una fotico a la presentación, a esta diapositiva, para que lo tengan en cuenta para quienes quieren integrar los CFDs dentro de su portafolio. ¿Listo? Y no siendo más, muchísimas gracias.